La República de Túnez es un país ubicado en la región del Magreb al norte de África y que tiene límites por el norte y este con el mar Mediterráneo, por el sur y oeste con Argelia y por el sur y este con Libia. Túnez es una república democrática representativa semipresidencial unitaria y está considerado según el índice de democracia como el único estado soberano totalmente democrático del mundo árabe. El país tiene un alto índice de desarrollo humano y goza de estrechas relaciones con los miembros de la Unión Europea, particularmente con Francia e Italia. Túnez tiene una larga historia que va desde los nativos bereberes, pasando por la fundación de la ciudad de Cartago, la ocupación romana por alrededor de 800 años, hasta llegar a la colonización otomana y francesa y su posterior independencia, lo que ha dejado un rico patrimonio arquitectónico y cultural que resulta muy interesante para sus visitantes. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. La palabra Túnez deriva de Tunis, conocida por los griegos clásicos como Tines, la capital del actual país de Túnez. Además, Tunis puede ser atribuido a diversos orígenes. Puede ser asociado con la deidad fenicia Tanit, que fue la diosa más importante de la mitología cartaginesa y era diosa del amor, la luna y la guerra, o también se asocia con la expresión en bereber que significa caer. Número 2. Antes de la formación del pueblo bereber, que es el primer pueblo registrado que habitó este territorio, varias comunidades agrícolas habitaban las llanuras costeras del centro de Túnez. Ya a partir del siglo XII a.C., su costa fue colonizada por los fenicios y en el siglo IX a.C. se formó la ciudad de Cartago, trayendo estos consigo su cultura y religión. Ya en el año 146 a.C., Cartago fue conquistada por Roma y durante este periodo este territorio disfrutó de un gran desarrollo, principalmente en el aspecto económico. Esto duró más o menos hasta alrededor del siglo VIII después de Cristo, cuando se produjo la conquista árabe musulmana de la región y se fundó Kairouan, la primera ciudad islámica en el noroeste de África. Este proceso en este territorio cambió la religión y el idioma. Luego fueron varias las dinastías árabes que gobernaron el territorio de Túnez y en los últimos años de la dinastía Hapsi, España se apoderó de varias ciudades costeras, pero el Imperio Otomano las recuperó. La primera conquista de este territorio tuvo lugar en 1534 y se consolidó en 1574, convirtiéndose Túnez en una provincia otomana. Esto duró hasta 1881 cuando los franceses invadieron Túnez con el pretexto de una incursión tunecina en Argelia y además aprovechando que Túnez se encontraba en bancarrota debido a que su deuda internacional había crecido a niveles inmanejables, convirtiéndose así Túnez en un protectorado francés con la respectiva llegada de muchos franceses a este territorio. Solo fue hasta el año 1956 cuando Túnez recuperó su independencia de los franceses y un año después se declaró como república, manteniendo la unidad en su gobierno hasta el año 2011, cuando en la llamada Revolución Tunecina fue expulsado su presidente de toda la vida y se eligió un nuevo gobierno, con elecciones posteriores de forma normal hasta la actualidad. Quercuane es el sitio de Cartago más intacto del mundo. La antigua ciudad fue destruida en la Primera Guerra Púnica entre los cartagineses y los romanos y se convirtió en una base importante para estudiar las vidas y el trazado urbano en la era de Cartago hace más de 2000 años. El diseño y la construcción de la ciudad antigua son complejos y se alinean con la planificación urbana moderna. Número 3. Túnez es la capital y ciudad más grande de Túnez. Su área metropolitana, a menudo denominada Gran Túnez, tiene unos 2.7 millones de habitantes, siendo así la tercera ciudad más grande de la región del Magreb. La ciudad está ubicada en el Golfo de Túnez y en esta puedes visitar su antigua Medina, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y al este de esta encontrarás la Túnez moderna, atravesada por la gran avenida Habib Bourguiba, que se suele comparar con la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia. Por ejemplo, en la ciudad se celebra el Festival Internacional de Cartago, que es un festival anual de música que tiene lugar en julio y agosto. Bueno, pues por aquí estamos por otra calle de los alrededores de la Medina y bueno, la verdad que esto es interminable. Aquí hay un montón de tiendas, totalmente pues cuberterías, por aquí uno que vende champús, ropa, servilleta, de todo, la verdad que aquí podéis encontrar de todo, mucho calor. Y esta, pues bueno, aquí estamos en la entrada de la Medina, la entrada de la Medina Vieja,
y veis totalmente el caos que hay. Número 4. Geográficamente, Túnez tiene una extensión territorial similar a la del estado de Wisconsin en los Estados Unidos. No obstante su tamaño relativamente pequeño, este país tiene una gran diversidad ambiental, principalmente si se mira de norte a sur. Por ejemplo, el Sahel, que es una llanura costera en expansión a lo largo de la costa mediterránea oriental de Túnez, se encuentra entre las principales áreas de cultivo de olivos del mundo. Por su parte, gran parte de la región sur del país es desértica. Ya si hablamos del clima de Túnez, este es mediterráneo de verano cálido. Por ejemplo, en el norte los inviernos son suaves y los veranos cálidos, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en algunos meses. Y a medida que se avanza hacia el sur, el clima se vuelve más cálido, seco y soleado, siendo el clima del sur desértico. Y finalmente el río Mayerda es el río más largo del país con una extensión de 450 kilómetros. Número 5. Según la CIA, al 2017 la población de Túnez era de poco más de 11.4 millones de habitantes, siendo la mayoría de la población árabe, aunque su población tiene influencia de todas las culturas que han habitado este territorio, como los franceses, los romanos o los turcos. En idiomas, el árabe y el árabe tunecino son sus idiomas oficiales. بحكي بلهجتي التونسية ما بيفهم ولا حد علي ولا شيء، يعني الأشخاص اللي بيفهموا تقريبا علينا شوي هم الجزائريين. Este segundo es una variedad vernácula del árabe. Por su parte, el francés juega un papel importante en su sociedad, utilizado principalmente como idioma de enseñanza en la prensa y en los negocios. Se calcula que en 2010 el 64% de su población hablaba francés. Messoudi, Alliance Française de Tunis. Mon mot préféré c'est papa. Ce mot. Y finalmente, en términos de religión, alrededor del 98% de la población son musulmanes, principalmente sunitas. No obstante, la Constitución garantiza la libertad de pensamientos, creencias y practicar la religión deseada. Número 6. La cultura de Túnez es producto de más de 3.000 años de historia y de sus diversas influencias. Por ejemplo, los romanos dejaron varios monumentos y ciudades como el anfiteatro El Yen, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya con la conquista islámica hubo una fuerte transformación de este territorio y se crearon ciudades como Al-Quirawan, que es un centro de renombre para actividades religiosas e intelectuales, e igualmente es Patrimonio de la Humanidad. Y finalmente los franceses introdujeron muchos aspectos de la cultura occidental francesa. Todo esto lo puedes experimentar desde muchos aspectos, por ejemplo en museos como el Museo del Bardo, en la arquitectura en ciudades como Sidi-Bouzid o la Medina de Túnez, en su cocina con los quesos y los croissants franceses, en su música con los ritmos andaluces, hasta llegar a su literatura, que existe en dos formas, la árabe y la francesa. Número 7. Túnez tiene una economía en proceso de liberalización, esto luego de décadas de fuerte control estatal, y aunque el país ha tenido ciertas manifestaciones por escándalos de corrupción, según el índice de transparencia internacional, Túnez se clasificó como el país del norte de África menos corrupto en 2016. El país tiene una economía diversa que abarca desde el turismo, la agricultura, la minería, la manufactura y los derivados del petróleo, siendo el sector de los servicios el que mayor participación tiene en el PIB. Su principal socio comercial es la Unión Europea y según el New York Times, Túnez es conocida por sus playas doradas, clima soleado y lujos asequibles. Se calcula que al país llegan alrededor de 8 millones de turistas por año. Y finalmente, número 8.
Políticamente, Túnez es una democracia representativa, con un presidente que sirve como jefe de Estado, un primer ministro como jefe de gobierno, un parlamento unicameral y un sistema judicial de derecho civil. El país es la única democracia en el norte de África y es miembro de la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de Cooperación Islámica. Además, mantiene estrechas relaciones con los Estados Unidos, Francia y varios miembros más de la Unión Europea. En términos administrativos, el país se divide en 24 gobernaciones que a su vez se subdividen en 264 distritos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.